iniciar este tema, hermano. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor, le damos gracias, Padre, porque estamos nuevamente aquí ante usted, Señor, pidiéndole perdón por nuestras faltas, Padre eterno, y también pidiéndole la unción de su Espíritu Santo, Señor, para que este tema sea de beneficio espiritual para nosotros, Señor, y para los que posteriormente lo van a ver, Señor, y así tus sagradas escrituras nos ayuden a llegar hasta usted, Padre eterno. Y le pido humildemente que ponga un carbón encendido en mis labios para que las palabras que este humilde servidor diga, Señor, no sean palabras mías, sino palabras de usted, Señor, palabras que emana de lo alto, Padre Santo. Todo esto se lo pido y se lo agradezco en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre. Ahí en la pantalla podemos ver un versículo. Está en Génesis 3:1. Dice, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Eterno había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no morirás. ¿Sí? ¿No traes apuntador, hermanito David? Me lo presta, por favor. Gracias, hermanito. Entonces, aquí vemos un contraste, hermano. De hecho, vemos dos. ¿Cómo es que el enemigo ocupa las escrituras o las tuerce? Porque aquí en Génesis 3:1 dice, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Es lo que la serpiente está diciendo, ningún árbol del huerto. Ajá. ¿Y qué le contestó la mujer? ¿O qué le contestó Eva? Lo que había dicho nuestro Dios. En 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Ya ven, aquí está hablando en singular, porque dice del árbol. Y aquí que está diciendo la serpiente, de ninguno, está hablando en plural. ¿Y qué dice que le dijo la mujer a la serpiente? No comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. ¿Y qué le contestó la serpiente aquí también? En 3:4. Entonces la serpiente replicó, o la serpiente contestó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Y este es uno de los primeros temas predicados acerca de la inmortalidad o la no inmortalidad. Porque ¿qué está diciendo la serpiente ahí? Que no íbamos a morir. ¿Pero qué dijo Dios? Para que no muráis, que no se tocara
Dice, no comáis de él ni lo toquéis, ¿no? Entonces, aquí en la revista Señales de los Tiempos, de junio 2, 1914, la revista lleva por título La Iglesia Triunfante, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? La inmortalidad. Todo el mundo desea esa inmortalidad. Ahora, hemos ido a investigar el significado de la palabra inmortalidad. La palabra inmortal está definido por el diccionario Webster de la siguiente manera: que tiene existencia interminable, o sea que es eterno, excepto de la muerte no mortal. La excepción de la muerte es lo que toda persona cuerda desea. Que todos los que estamos bien mentalmente, es lo que, la excepción de la muerte es lo que toda persona cuerda desea. O sea, alguien no desea, una persona que está cuerda no desea la muerte. Porque uno que está enfermo, digamos, los que andan en la calle, los que están con, ¿cuál sería la palabra correcta? Problemas mentales, pues a eso no les importa si mueren o no mueren, ¿no? Dice, todos naturalmente tienen miedo a la muerte. La tumba fría y oscura, donde el cuerpo se desmorona en polvo y la víctima descansa en un sueño inconsciente, mantiene a la familia humana en un temor absoluto. Esa es la definición de inmortal. ¿Cuántos hemos escuchado en otras denominaciones si se predica o se habla de la inmortalidad del alma o la resurrección? La única que predica de la resurrección y de que el alma es mortal es la Iglesia Adventista. Sigamos leyendo, hermanos. Es por medio de Cristo, primicia de los que durmieron, que tenemos la promesa de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta promesa elimina el temor de la tumba de aquellos que creen en la palabra de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Qué nos dice, hermanos? Apocalipsis 13:14. Sí, hermanita, léalo si ya lo tiene. 13:14. Sí, hermana. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién es el que va a engañar a los moradores de la tierra, hermanos? Ajá. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Ahora movámonos a Apocalipsis 19:20. Sí, hermanito. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. ¿No? Primero vemos aquí que en el 13:14 y engaña a los moradores. Y aquí en el 19:20 ya fue apresada. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 16:13? ¿Sí, otro hermano? Sí, hermano. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La semana pasada vimos, hermanos, de qué es lo que nos advierte el mensaje del tercer ángel, ¿no? Y en este mensaje del tercer ángel, hermanos, es muy extenso. Porque nos advierte de que vamos a ser engañados el día de mañana si no estudiamos nuestras sagradas escrituras. Porque nuestro Señor Jesucristo nos los dejó escritos en Mateo 24:24. Si otro hermano gusta, dale lectura. Mateo 24:24. ¿Qué fue lo que dejó o de qué nos advirtió nuestro Señor? Amén. Sí, hermanita. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice que se levantarán falsos profetas. Exacto. Si nosotros no nos afianzamos, hermanos, a las sagradas escrituras, si no escudriñamos nuestras sagradas escrituras, lo que nos va a engañar, hermanos, va a ser el espiritismo moderno. El espiritismo moderno, hermanos, nos va a engañar. Y el espiritismo moderno al final de los tiempos, hermanos, ese espiritismo moderno, la mensajera del Señor dice que el mismo Satanás va a hacer que se aparezcan nuestros familiares muertos. Y de eso tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si no estudiamos bien las sagradas escrituras de que los muertos nada saben, y si se nos aparece alguien que diga, oh, yo soy tu papá, soy tu mamá, y dice ahí que vamos a ser engañados aún los escogidos, liberados del miedo a la muerte. Dice, Cristo se vistió de carne pecadora para que pudiera pasar por la tumba, y de ese modo, ¿qué nos dice Hebreos 2:14 y 15, hermanos? Hebreos 2:14, 15. Y otro hermano que guste, dale lectura.
Hebreos 2, 14 y 15. Amén. Sí, hermanito. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Amén. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, él, nuestro Señor Jesucristo, dice, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La mensajera del Señor, en Mensajes Selectos, número 21 de 1895, el párrafo 8 dice, al dejar las cortes reales del cielo, Cristo vino a nuestro mundo para representar el carácter de su Padre y así ayudar a la humanidad a volver a su lealtad. La imagen de Satanás estaba sobre los hombres y Cristo vino para traerles poder moral y eficiencia. Llegó como un bebé indefenso, portando la humanidad que nosotros llevamos. Así como los niños son participantes de carne y hueso, él también participó en ello. Esto ya lo leímos en Hebreos 2:14. No podía venir en forma de ángel, porque a menos que se encontrara con el hombre como hombre y testificara por su conexión con Dios que el poder divino no le fue dado de una manera diferente a la que nos será dada a nosotros, no podría ser un ejemplo perfecto para nosotros. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué semejanza vino? En mi semejanza. Porque Él no podía representarme a mí si Él venía como un ángel. Él tuvo que haber venido en mi propia semejanza de carne y pecado. Él participó de lo mío. Dice, no podía venir en forma de ángel porque a menos que se encontrara con el hombre como hombre y testificara por su conexión con Dios que el poder divino no le fue dado de una manera diferente a la que se nos será dada a nosotros. No podía ser un ejemplo perfecto para nosotros. Por eso nosotros hemos leído en las Sagradas Escrituras, hermanos, él cómo se comunicaba con su Padre. Orando se comunicaba. Esa era la conexión que él tenía. Entonces, ¿cuál es la conexión que debemos nosotros tener para con Dios Padre? Orando. Y así se nos va a dar, dice, esa conexión que él tenía, ese poder, esa fuerza. Porque si no oramos, si no le pedimos, no vamos a tener esa conexión. Por eso, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Perdió su primer amor. Cuando estaba en su primer amor, retozaba de felicidad porque tenía esa íntima comunión con nuestro Dios.
Y así nosotros, hermanos, a veces cuando llegamos al Evangelio, llegamos con esa hambre de la palabra de Dios, que queremos devorar todo lo que nos dan, hermanos. Pero a veces va pasando el tiempo y el hermano Emiliano se va enfriando, se va enfriando. ¿Y qué es lo que está pasando? Está perdiendo su primer amor. Y el primer amor tiene que mantenerse constantemente, hermanos. Porque si no, perdemos esa conexión con Dios. Y así no podemos recibir ese poder divino. Dice, si es cierto que las almas de los hombres son inmortales y pasan directamente al cielo cuando el aliento deja el cuerpo, entonces podríamos codiciar la muerte más que la vida. La muerte en tal caso sería nuestra mejor amiga. Pero la Biblia enseña lo contrario. Dice, la última enemistad que será destruida es la muerte. Y vamos a 1 Corintios 15, 26, hermanos, para corroborar que la muerte es la última que va a ser. 1 Corintios 15, 26. Ajá, adelante, hermanita. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí la Biblia lo corrobora. ¿Cuál va a ser el postrer enemigo que va a ser destruido? La muerte, ¿no? Todo lo que nos prive de la vida es nuestro enemigo. Si Cristo no hubiera traído la inmortalidad al alcance del hombre a través del Evangelio, la muerte sería un sueño eterno. Pero gracias a Dios, mediante el plan de redención, la muerte va a ser abolida. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 1:10? Segunda de Timoteo 1:10. Si otro hermano gusta darle lectura. Amén. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces, ¿quién trajo la inmortalidad al alcance del hombre? Cristo. Pero aquí dice, entonces dice, si el hombre es un ser inmortal y pasa directamente al cielo cuando deja el aliento, el cuerpo, dice, entonces podríamos codiciar la muerte más que la vida. Si así fuera cierto, hermanos, que el hombre cuando muere se va al cielo, hagámonos esta pregunta. Primero, pues todos quisiéramos morir. Y segundo, ¿para qué se gastan millones y millones y millones de dinero haciendo hospitales? ¿Para qué se gastan millones y millones y millones de dinero tratando de sacar una cura para el cáncer? Si sacan una medicina para no morir, pero si aquí decimos que la muerte es nuestra mejor amiga o nuestra mejor aliada, pues yo no le veo el sentido, hermano, de que se gaste ese dinero en hospitales o en laboratorios para sacar medicamentos. Y si así fuera el caso, hermanos, ¿para qué nos preocupamos cuando llegó el COVID?
¿Para qué nos alarmamos cuando vemos que mucha gente está muriendo? Pues si fueron buenos, pues se van a ir al cielo, ¿no? Porque dice, la muerte en tal caso sería nuestra mejor amiga. Pero vemos que todos tenemos miedo a la muerte. Yo antes de llegar a este evangelio, hermanos, y todos hemos ocupado a lo mejor esta palabra, ¿no? Para todo hay solución. Menos para la muerte, decíamos, ¿no? Pero cuando empezamos a escudriñar las escrituras, ahí vemos, hermanos, que aquí tenemos la vida eterna. Pero para conseguir la vida eterna también hay un requisito. Y ese requisito, ¿cómo se llama? Obediencia a la palabra de Dios. La inmortalidad fue prometida al hombre con la condición de obediencia. Esa es la condición para la inmortalidad. ¿La obediencia a qué? Adán desobedeció y por lo tanto no pudo transmitir a su descendencia la inmortalidad porque él no la poseía. Si Dios no hubiera sacrificado a su hijo, no habría habido esperanza para el transgresor. Este gran y maravilloso sacrificio se hizo para que la muerte pudiera ser devorada en victoria. Hay un versículo y espero y ustedes me ayuden a recordarlo, donde dice, creo que es el apóstol Pablo, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Está ese, no recuerdo en qué parte de la Biblia, ¿no? Pero la inmortalidad, hermanos, para todo aquel que cree que Jesús resucitó y trajo a la vida la inmortalidad, hermanos, también a nosotros dice que se nos prometió, pero con la condición de la obediencia, hermanos. La obediencia a la palabra de Dios. Pero tiene que ser bien escudriñada porque ya vimos al principio cómo es que el enemigo también ocupa las sagradas escrituras para darnos verdad envuelta con mentira. Y por eso siempre es importante hacer lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice. Y lo que a mí me llama más todavía la atención de ese versículo del 40 es que dice, ¿y no queréis venir a mí para tenerla? Entonces, ¿cómo tengo que llegar con mi Señor Jesucristo? Con la obediencia. Esa es la condición que me pone Él, hermano. Para que yo tenga. ¿Ya te encontré el versículo? ¿Sí lo puede leer? Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios. Sí, léalo, hermanita. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí vemos, hermanos, ¿no? Pero ahí está la inmortalidad, pero para los obedientes, hermanos. ¿No? Porque nos gozamos, hermanos, y nos alegramos cuando leemos toda la bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo nos promete. Bienaventurado aquel que me alaba, bienaventurado aquel. Pero también nos dice, podríamos decir, bienaventurado el que me obedece, el que anda en mis mandamientos.
Entonces, hermanos, dice, una barrera contra el espiritismo. Hay muchos que parecen no comprender la naturaleza del hombre y su condición en la muerte. El Señor no quiere que seamos ignorantes respecto a nuestros muertos. Pablo dice, ¿qué nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13? Amén. Sí, hermanita, léalo. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Estas palabras Pablo se las estaba diciendo a sus hermanos en la fe. Les estaba también enseñando acerca de la muerte, hermanos, que por medio de Dios tenemos la inmortalidad, porque dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza, hermanos? Los que no obedecen. Los que no obedecen la palabra de Dios, hermanos. Dice, un conocimiento correcto de la condición del hombre en la muerte servirá como barrera contra las incursiones del espiritismo, porque toda esa superestructura se basa en la doctrina de la inmortalidad inherente. Las escrituras nos enseñan que los muertos están dormidos en la tumba. Por lo tanto, no pueden aparecer en sesiones espiritistas. Aquellos que dicen ser nuestros amigos fallecidos no son más que la personificación por ángeles malignos de aquellos a quienes conocimos y amamos en vida. La Biblia nos relata de alguien que fue a una sesión de espiritismo. ¿Alguien recuerda? Saúl. Saúl fue a consultar a la pitonisa de Endor. Fue a consultarlo porque dice que Dios ya no le contestaba. ¿Por qué? Porque él ya había desechado a Dios. Y lo último que lo apartó por completo de Dios, ¿cuál fue? Eso, ir a consultar el espiritismo, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el espiritismo. Porque el espiritismo va a ser lo último que va a ser lo que va a cortar el último lazo que tenemos con Dios, hermanos. Porque también en las Sagradas Escrituras dice que ¿por qué consultarán los vivos a los muertos? ¿No? ¿Por qué vamos a consultar a un muerto, hermanos? Si tenemos un Dios vivo. Pero a veces, porque tristemente, hermano, no se nos ha presentado estos temas, o lo hemos escuchado a la ligera, no entendemos que el espiritismo cada día va creciendo más y más. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, y engañarán aún, si fuera posible, a los escogidos, hermano. Por eso el espiritismo moderno está muy de moda.
Dice, esta representación es un claro fraude. ¿Cuál es un claro fraude? Las incursiones contra el espiritismo. Porque David declara acerca del hombre cuando deja esta vida. ¿Qué nos dice Salmo 146? Capítulo 146 y su versículo 3 al 5. Y otro hermano que guste darle lectura. 146, 3 y 5. De 3 al 5. Si un hermano gusta darle lectura, adelante, hermanita. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. ¿Se puede leer el 6, hermana? El cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Amén. Amén. Entonces, no debemos de confiar en esas personas, dice, ¿no? Ni en el hombre, dice. O sea, en esas personas que practican espiritismo. Porque dice, ¿qué pasa cuando esa persona fallece? Dice, sale su espíritu, se vuelve a la tierra en el mismo día, perecen sus pensamientos. Y aquí hay una bienaventuranza, hermanos, de lo que le hablaba. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Dice, tales textos de las Escrituras no deberían dejar a nadie en ignorancia respecto a los muertos. ¿Cuáles textos de las Escrituras, hermanos? Salmo 146, su versículo de 3 al 5. Nos faltó leer Eclesiastés 9, 5 y 6, hermanos. Si otro hermano gusta darle lectura a Eclesiastés 9, 5 y 6. Sí, hermanita, léalo. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 al 6 dice, Sí, hermanita. porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo del sol. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona muere? ¿Qué dice? Que ya todo feneció. Ya no hay memoria. Ya no hay odio. Ya no hay amor. Ya no hay rencor. Todo eso ya quedó en el olvido. ¿Y qué más dice? Y ya no tiene participación. Ya no hay participación de él de todo lo que se hace debajo del sol. Por eso dice, tales textos de las Escrituras no deberían dejar a nadie en ignorancia respecto a los muertos. Salmo 146 y su versículo del 3 al 5 y Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6. Dice, es el alma del hombre la que piensa y conoce en la vida y que deja de pensar y conocer en la muerte. Es el hombre inteligente, el verdadero hombre, instruido por la palabra divina de Dios. ¿Quién sabe cuándo ocurre la muerte? Él se vuelve inconsciente y no su cuerpo, que no sabe nada ni en la vida
ni en la muerte. Ahorita nosotros, ¿qué dice? Nuestra alma, nuestro espíritu es el que sabe, porque el cuerpo no. Digamos, mi mano puede pensar, no puede pensar, pero lo único que hace me ayuda. Pero ya cuando llegue yo a pasar el descanso, ya tampoco voy a poder pensar. Y mi cuerpo tampoco lo va a poder hacer. Entonces, por eso dice que estos textos no tienen que dejar a nadie en la ignorancia respecto a los muertos. Ahora, ¿qué pilar de los 7 pilares de nuestra fe adventista estamos estudiando esta tarde, hermanos? La no inmortalidad del alma es el 7º pilar de la fe adventista, hermanos. La resurrección y los muertos conscientes. La creencia de que las almas de los hombres se marchan al morir, los justos al cielo y los malvados al infierno o algún lugar intermedio, ha relegado la doctrina de la resurrección a un segundo plano. Y es en gran medida responsable del silencio que prevalece sobre este tema, tan claramente expuesto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ha llevado al gran silencio? De que no se hable de la resurrección, o que pongamos la resurrección en segundo plano. La creencia de que las almas de los hombres se marchan al morir ha relegado la doctrina de la resurrección a un segundo plano. Esa doctrina de que cuando el hombre se muere y se va al cielo, pone la doctrina de la resurrección en segundo plano, y eso hace de que en muchos púlpitos no se predique sobre este tema. Y ese es el responsable de ese gran silencio, la creencia de que las almas se van al cielo. O los hermanos, cuando fueron alguna vez en su vida católica e iban a la misa, ahí les predicaban o les daban el sermón, o no sé cómo le llamen al tema que dan ahí, hermanos. ¿Alguna vez les expusieron el tema de la resurrección? ¿Por qué no les exponieron o les expusieron el tema de la resurrección en primer plano? Porque está la creencia de que las almas de los hombres, y eso es lo que lleva al gran silencio de este tema, hermanos. Ese es el gran silencio de este tema. La creencia que las almas de los muertos se van al cielo. El mártir Tyndale, al defender la doctrina de que los muertos duermen, ¿qué dice? Declaró a su oponente papista: si al ponerlos, ¿a quién? Las almas de los difuntos en el cielo, el infierno, purgatorio, destruyen el argumento con el cual Cristo y Pablo prueban la resurrección. Si el alma está en el cielo,
Dime, ¿por qué no están en tan buena condición como los ángeles? Y entonces, ¿qué causa hay para la resurrección? Ajá. Ahora, ¿con quién se opuso este mártir Tyndale, que en su tiempo fue católico? Declaró a su oponente papista. ¿Por qué? Porque ellos ponen a las almas de los difuntos, si eres bueno, al cielo. Si eres malo por completo, y si eres término medio, que eres malo, pero de repente haces buenas obras, ¿a dónde los mandan? Pero aquí dice, si al ponerlos, las almas en los difuntos, en el cielo, como el nuevo santo que canonizaron, el muchachito ese que es el de la tecnología, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno que es de Francia, no me recuerdo, que es como de 23 años, el muchacho más o menos, no recuerdo el nombre de él. A él, ¿hasta dónde lo mandaron? Al cielo, ¿no? ¿Qué dice? Esto destruye el argumento con el cual Cristo y Pablo prueban la resurrección. Porque al principio ya vimos que, ¿qué dice Pablo? Que Cristo se apareció, o hizo una aparición. Ahora, cuando se topó con sus dos discípulos que iban camino a Emaús, ya Cristo había resucitado. Ahora, cuando Jesús se presentó ante sus discípulos, cuando les dijo, no sé si fue Santiago, Tomás, cuando se presentó nuestro Señor y le dijeron sus compañeros que había resucitado, y él ¿qué dijo? Que él no creía hasta no verlo. Y vuelve a llegar nuestro Señor y le dice, toca, porque los espíritus no tienen carne ni hueso. ¿Y qué les dijo? Bienaventurado o bendito aquellos que creyeron sin ver. ¿No? O sea, ahí está la prueba, dice, por eso dice, destruyen al argumento con el cual Cristo mismo y Pablo aprueban la resurrección. Dice, por supuesto, si el alma parte al cielo o al infierno al morir, no queda ninguna razón para una resurrección. Esto es evidente para todos y es la razón fundamental del silencio desde el púlpito sobre esta doctrina. El doctor Adam Clarke dijo sobre la resurrección: no hay doctrina en el Evangelio sobre la cual se haga más hincapié, y no hay doctrina en el sistema actual de predicación que se trate con más descuido. ¿Y cuál es? Esta doctrina de la resurrección. Por eso dice él, donde dice, esto es evidente para todos y es la razón fundamental del silencio desde el púlpito sobre esta doctrina, que el alma parte al cielo o al infierno. Y es lo que lleva al silencio, como ya lo repetí, de la resurrección. Por eso no se predica, porque se predica más que el alma buena al cielo y el alma mala al infierno. Si no hubiera resurrección, dice. ¿Qué pasaría si no hubiera resurrección, hermano?
Pablo declaró que, ¿qué nos dice 1 Corintios 15? Primera de Corintios 15, del 13 al 18. Y si otro hermano gusta darle lecturas. Del 13 al 18. Léalo, hermano. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿No? Entonces, si no hay resurrección, ¿qué dice, hermano? Vana es Pero antes de eso hay algo importante. En el 3, hermano, dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces, lo que Pablo aquí también está escribiendo en 1 Corintios. Y como ya escribió en el otro texto que leímos, hermanos, de que Cristo resucitó, entonces entramos en un grave problema, hermano. Y le aplicaríamos su versículo al apóstol Pablo, que dice, y si aún un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio, ¿qué dice? Anatema sea. ¿No? Porque Pablo primero nos dice que Cristo resucitó. Y si ahora aquí nos dice que Cristo no resucitó, porque aquí nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué dice? Pues vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Nosotros aquí, ¿por qué estamos, hermanos? Por fe. ¿Por fe en quién? En aquel que resucitó al tercer día. Por fe en aquel que no vemos y que esperamos en Dios que nos aumente la fe para el día de mañana, si pasamos al descanso antes de que Él venga, lo podamos ver como dice el himno, cara a cara. ¿No? Entonces, si no hubiera resurrección, hermano, pues entonces, ¿qué dice? Vana es. Nuestra fe vana es todo lo que estamos haciendo por el Evangelio, hermano. Y por eso es de que ya nos los dijo en aquí. Esta es la razón fundamental del silencio del púlpito sobre esta doctrina, hermanos. ¿Se dan cuenta como lo que estaba predicando el hermano José en la mañana? ¿Qué tan importante es el solo significado de una palabra? Ahora bien, dice, si durante 4000 años las almas de los justos fueran directamente al cielo al morir, ¿cómo podría el apóstol haber dicho con verdad que si no hay resurrección, los que durmieron en Cristo han perecido, no? ¿Cómo va a decir el apóstol Pablo? Pues los que durmieron en Cristo han perecido. Entonces,
Dice, ¿cómo podría el apóstol haber dicho? Sí, ya todos están en el cielo o todos perecieron. Lo falso suprimiendo lo verdadero, o lo falso aplastando, o lo falso tapando lo verdadero. Es evidente que cuando se promulga una doctrina falsa y casi universalmente aceptada, conduce a la supresión de las doctrinas verdaderas y también engendra otras enseñanzas falsas. Quien cree que el hombre es naturalmente inmortal debe, para ser coherente, negar la resurrección y también sostener el dogma repugnante, irracional y contrario a las escrituras de la vida eterna en la miseria. Porque si el hombre posee ahora una existencia interminable, el pecador debe retorcerse en las llamas del infierno para siempre. Demos gracias a Dios que no somos naturalmente inmortales, sino que la inmortalidad es el don de Dios que se recibe en la resurrección de los justos. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios que no somos naturalmente inmortales? Dice. ¿Por qué dice? Porque si no, el pecador debe retorcerse en las llamas del infierno para siempre. Pero ¿qué hemos leído, hermanos? Hemos leído o hemos predicado que hay dos resurrecciones. La primera resurrección, ¿de quién es? De los justos. Y la segunda, de los impíos. Pero los impíos, hermanos, ¿van a estar en el infierno para siempre? Sí, se queman al lago de fuego y se deshacen. No va a ser una eternidad. ¿No? Porque imagínense que fuera una llama del infierno eterno. A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que le agradaría ver a su creación sufrir eternamente? No, por eso Él que dice, ¿Él quiere la muerte del impío o quiere que el impío regrese a sus caminos? Quiere Él que el impío retorne, hermanos. Él no quiere que el impío se pierda. Por eso, como anoche en la recepción del sábado, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Dejó las 99 en el aprisco para ir a buscar la que se había perdido. Entonces, hermanos, ese es el tema que también se tiene que estar dando, hermanos. Que hay dos resurrecciones. Y explicarlas y ver y decirles, tú tienes tu libre albedrío, porque Dios, en su más grande misericordia, hermanos, nos dio ese don de libre albedrío de escoger vida eterna
o muerte eterna. ¿Qué pasa con los malvados? Dice. Adán fue apartado del árbol de la vida después de su desobediencia. Y eso lo encontramos, leamos qué dice Génesis 3:22. Y otro hermano que guste darle lectura, hermanito. Amén. ¿Vale? Sí. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. ¿Qué dice? Qué bendición para la humanidad que el árbol que perpetúa la vida estuviera guardado por la espada flamígera. Esto se hizo para que el hombre, esto se hizo para que no hubiera en todo el universo de Dios un pecador inmortal. Nuestro Padre Celestial fue demasiado bondadoso como para inmortalizar el pecado y luego torturar por toda la eternidad a sus víctimas. Es cierto que Él también es un Dios de justicia que de ninguna manera dejará impune a los que pueden limpiarse a sí mismos mediante el arrepentimiento. ¿Cómo me puedo yo limpiar del pecado? Mediante el arrepentimiento. Pero aquí hay que entender algo, hermanos. A veces sentimos remordimiento y lo confundimos con arrepentimiento. Y son dos cosas diferentes. No hay que confundir el remordimiento con el arrepentimiento. El arrepentimiento es te arrepientes ante Dios, te arrodillas, le pides perdón y Él nos va a decir lo mismo que le dijo a la prostituta que iban a apedrear. ¿Qué les dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué les dijo Él? Ni yo te acuso. Vete y no peques más. Ese es el arrepentimiento, ir y no pecar más, hermanos. Porque el remordimiento en ese momento, como decimos, te remuerde la conciencia, se te olvida y lo vuelves a hacer. Pero el arrepentimiento no te lleva a eso, hermanos. Dice, el arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo durante el periodo de prueba. Pero si se les encuentra en pecado en el día final, serán castigados según sus obras y luego destruidos. ¿Qué nos dice Salmos 145, 20? Amén. Sí, hermanito, léalo. Jehová guarda a todos los que le aman, pero destruirá a todos los impíos. Amén. Amén. ¿Qué dice Salmo 145, 20? Jehová guarda a todos los que le aman, y destruirá a todos los impíos. Dice, Jehová guarda a todos los que le aman. Que no es lo mismo que nos dice
en Juan, donde dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si yo amo a mi Señor, voy a guardar sus mandamientos. Y cuando yo lo esté guardando sus mandamientos, ¿Él qué va a hacer? Él me va a guardar. Él me va a cuidar. Ahora, ¿qué nos dice Salmos 37 y su versículo 38? Salmos capítulo 37 y su versículo 38. Amén. Sí, hermanito, léalo. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La postrimería de los impíos será talada. Amén. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué pasará con los malvados? Serán destruidos. El día que venga, los quemará, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué nos dice Malaquías 4:1, hermanos? Malaquías 4:1. Amén. Sí, hermanita. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, ¿qué dice? Pero viene aquel día. ¿Qué? Ardiente como un horno. Todos conocemos aquí lo que es estopa, ¿verdad? Es algodón. ¿Y han visto también cómo se quema? Rapidísimo, hermano. ¿Y qué más dice? Y serán como si no hubieran existido. Abdías 1:16. Abdías 1:16. Eso es un libro chiquitito que nada más tiene un capítulo, hermanos. Abdías 1:16. Está en la página 907 del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Sí, léalo, hermanito. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las gentes, beberán y engullirán y serán como que si no hubieran sido. Amén. Entonces, aquí el profeta Abdías dice, y serán como que si no. Entonces, ¿qué pasa con los malvados? Los que no obedecen. Entonces, hermanos, este mensaje también es para nosotros si el día de mañana llegamos a desobedecer. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo voy a hacer para estar firmes, hermanos? Esa comunión constante con mi Dios. La oración y el estudio, hermanos, es lo que me va a llevar a estar firme. Esa comunión con Dios constante es la que me va a llevar a edificar mi casa en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús, hermanos. No reclamos a Dios. Los malvados que rechazan la misericordia ofrecida hasta que mueren en su iniquidad,
no tendrán ningún reclamo ante un Dios misericordioso en la resurrección de los injustos. Decir que Dios los sumirá en la miseria eterna, en un infierno ardiente, sería una vergonzosa acusación contra su carácter de misericordia y amor. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Es un Dios tirano? Y nos hace otra pregunta. ¿Deben los gritos blasfemos de los malvados resonar en los oídos de los santos redimidos y en los oídos del Señor de los ejércitos por toda la eternidad? Y hoy otra pregunta. ¿Debe todo el cielo escuchar los chillidos de los demonios durante innumerables edades? Y la respuesta es no, nunca. Sin embargo, tal sería el caso si el hombre fuera naturalmente inmortal, en posesión de una existencia interminable, pero no hay inmortalidad. Ahora, ¿es un Dios tirano? No. ¿Por qué no es un Dios tirano, hermanos? Porque por eso, ahorita, Dios nos da la luz para que nosotros demos esa advertencia al mundo. Ahora, yo, sabiendo esto, si el día de mañana yo abandono esto, yo, como decimos en nuestros países, voy a tener la cara para reclamarle a mi Dios. No. ¿Por qué? Porque Él ya me dijo lo que me va a pasar, hermanos. ¿No? Entonces no es un Dios tirano, Él es un Dios de amor. Es un Dios de paciencia, un Dios de misericordia. Pero eso, la palabra de Dios dice que se va a acabar. ¿Y cuándo se acaba eso, hermanos? Cuando se cierre la gracia, cuando se acabe la intercesión, cuando se acabe el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Cuando Él deje caer ese incensario y diga las palabras que a lo mejor ahorita no queremos escuchar, las palabras que ahorita estamos haciendo oídos sordos, hermanos, esas palabras en tu momento van a llegar a decir, hecho es o consumado está, hermanos. Y es donde viene la otra etapa que dice el que es justo siga siendo justo, hermanos. Y es que es malvado. Entonces, por eso no va a haber reclamos para con Dios cuando sea, dice, la resurrección, pero de los malvados que rechazan la misericordia ofrecida hasta que mueren en su iniquidad, no tendrán ningún reclamo ante un Dios misericordioso en la resurrección de los injustos, que viene siendo la segunda resurrección, hermanos. Por eso no tenemos un Dios tirano, porque Él por eso ahorita nos está advirtiendo. Por eso ahorita se tiene que estar predicando el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Esa es la obra que se tiene que estar haciendo ahorita, hermanos. Y ya para terminar, el tiempo de formar nuestro carácter. Dice, cuando venga nuestro Señor para otorgar inmortalidad a su pueblo fiel, la inmortalidad va a ser otorgada al pueblo fiel, no al pueblo infiel. Sus caracteres no cambiarán. El carácter se forma a través de Cristo en el cuerpo mortal y permanece igual.
Entonces, ¿yo qué carácter tengo que estar formando ahorita? El de Cristo. La inmortalidad pertenece al cuerpo y se recibe en la resurrección, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 51 al 54? 1 Corintios 15, 51 al 54. Y otro hermano que le guste dar lectura. Amén. Sí, adelante, hermanita. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Hasta ahí? Sí, hermana. Amén. Entonces, ¿qué dice entonces? ¿Cuándo se nos va a dar la inmortalidad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que ser fieles, dice. Entonces, dice, los santos con sus cuerpos transformados de la mortalidad a la inmortalidad, ¿a dónde van a entrar? Entrarán al cielo para habitar para siempre en la presencia de Dios. Continuamente estarán avanzando en el conocimiento de su Creador y Redentor. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado, hermanos, y el hermano amado ha predicado. ¿Quién va a ser nuestro pastor? Cristo. Y si Él va a ser nuestro pastor, pues vamos a seguir conociendo más de Él. Por eso dice, en la presencia de Dios, continuamente estarán avanzando en el conocimiento de su Creador y Redentor. Día bendito, en verdad, cuando la última y la gran fruta resonará por todo este dominio perdido, llamando a los muertos, quienes durante siglos han dormido en la tumba, a la vida y la inmortalidad. Entonces, ¿quién a través de Cristo ha buscado, mediante la perseverancia, paciencia en el bien hacer, la gloria, el honor y la inmortalidad, realizará la plena consumación de su esperanza? Entonces se levantará el rey David a semejanza de su Señor y quedará satisfecho. ¿Quién hay en este valle de lágrimas que no anhele el amanecer de ese día? Cuando la enfermedad y la muerte sean abolidos, todos los que aman a su Redentor solo pueden decir: apresúrate, feliz día de liberación. Entonces, hermanos, ¿en qué tiempo estamos ahorita? Tiempo de formar nuestro carácter como el de Cristo. Tiempo de que ese carácter, hermanos, nos vaya llevando a un proceso de santidad. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, porque a veces no se predica de la resurrección,
es que dice que la doctrina de que el alma es inmortal va en aumento. Y eso va a venir siendo el espiritismo moderno, hermanos. Por eso nos decía en Apocalipsis 16:13, que ahí se juntan los tres espíritus inmundos. Apocalipsis 16:13 ya lo leímos. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Entonces, hermanos, pues hay que estudiar, hay que ir a Dios en oración para que así, hermanos, formemos el carácter que nuestro Señor requiere de cada uno de nosotros. Para que el día, si Dios nos manda al descanso antes de que Él venga y morimos en Cristo, seamos de la primera resurrección. Y es cuando esto corruptible se va a convertir en algo incorruptible. Cuando esto mortal se va a convertir en inmortal. Y cuando ya sea de lo corruptible cambiado a lo incorruptible y de lo mortal a la inmortalidad, ¿a dónde dice que vamos a entrar? Al cielo. ¿Y para qué vamos a entrar al cielo, hermanos? Para habitar en la presencia de nuestro Dios. Y no ese es el propósito por el cual estamos hoy en tu día santo reunidos, hermanos. No ese es el motivo. No ese es el motor que nos mueve, hermanos, a guardar el día que Él santificó, el día que Él apartó. ¿No es ese el motivo, hermanos, por el cual estamos aquí? Entonces, hermanos, sigamos avanzando todos unánimes. Y como siempre hemos dicho en este pequeño grupo, hermanos, sigamos orando unos por otros, porque también la Biblia dice que es mejor dos que uno solo, porque si uno se cae, el otro lo levanta, hermanos. Por eso sigamos avanzando y esperamos, hermanos, que este tema haya sido de bendición para nosotros y para los que posteriormente lo van a ver por las redes sociales. Nos ponemos de rodillas, hermanos, para darle gracias a Dios por este precioso tema. Gracias, Señor bondadoso. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia que aún tienes para con nosotros, Señor, para darnos estos hermosos mensajes, Señor, porque tú dejaste escrito en tus sagradas escrituras. Tú no quieres que tu obra, Señor, tú no quieres que tu creación se pierda, Padre. Tú quieres que tu creación entre al cielo para estar siempre en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, Señor. Gracias, Padre, por estos hermosos versículos que nos dan ese aliento para seguir perseverando en la lucha, Señor, para llegar a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino estoy en esa carrera final, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames ese Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y también sobre los que están viendo o escuchando este tema, Señor. Sé con cada uno de ellos, ayúdales, Padre, a igual que a nosotros, a entender ese plan de redención que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ese plan de redención que tú dejaste bien claro en ese santuario terrenal, Señor. Lo que debemos hacer, Padre, para alcanzar
esa victoria, Señor. Y para que el día de la resurrección podamos decir igual que el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, Señor, eso? Por eso, Padre, te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a seguir en tus caminos, avanzando en Él, Señor. Que nos des fuerzas para superar todas esas pruebas que se nos presentan a diario, Padre. Por eso te pedimos, Señor, y te imploramos que nos sigas dando eso que necesitamos de ti, que es fuerza, Señor, porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo, que es sobre todo nombre, el nombre de Él, que derramó esa preciosa sangre, Señor, para que tus hijos no perezcan para siempre, sino para que tus hijos estén contigo para siempre. A quien es la honra y la gloria, a tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Padre. Señor. Sí.